RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, damas y caballeros del Cusco Imperial, bienvenidos a la presente emisión de JTP, La Juventud Tiene la Palabra, programa que va de lunes a viernes a través de RTV Canal 45 en la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. El día de hoy, martes 2 de diciembre del 2014, empezamos la presente emisión con un sentimiento de profunda indignación por dos aspectos principales que se vienen dando en la ciudad y en la región del Cusco particularmente. Primero, a 5 días del próximo domingo 7 de diciembre, día de la segunda rueda electoral, nos sorprende y nos llama poderosamente la atención los comentarios de algunos personajes que califican de que estamos en una guerra sucia, de que estamos atacando de una manera desleal al señor, si se le podría llamar señor, opinión personal de quienes habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, al ingeniero Edwin Licona Licona, una persona que al parecer no solamente estaría siendo investigado por la desaparición de más de 85,000 galones de combustible, sino también la Fiscalía de la Nación lo ha citado para el día de mañana, miércoles 3 de diciembre, donde tendrá que presentarse en compañía de sus abogados y tendrá que dar cuentas sobre todo aquello referente a la denuncia por lavado de activos, denuncia formalizada por el Ministerio Público. En el otro extremo, queridos televidentes, porque tampoco queremos que la gente piense que nos hemos parcializado, también las denuncias en contra del señor Benicio Ríos Oxa siguen a la orden del día. Y es que nosotros propiciamos un voto viciado basado fundamentalmente en que no podemos apoyar ni al cáncer ni al SIDA en nuestra lectura personal. Para comentarles algo acerca del ingeniero Benicio Ríos Oxa, comentarles que el señor candidato Benicio Ríos Oxa, candidato por el Acuerdo Popular Unificado APU, tendría más de medio centenar, más de 50 denuncias en las diferentes labores que él desempeñó a lo largo de este tiempo como funcionario o alcalde de la Municipalidad de Urubamba. Más de 50 denuncias, estimados televidentes, detalle que no podemos ocultar: malversación de fondos, la sospechosa concesión ampliada por 30 años a Concetur Machu Picchu. Nadie quiere tocar el tema, pero nosotros lo vamos a traer nuevamente este tiempo, cuando fue vacado por haber cometido nepotismo al interior de la Municipalidad Provincial del Cusco, de Urubamba, me corrijo. Y también hechos como Yanaguara, donde la población de Urubamba y de Yanaguara están totalmente incómodos con la actitud por parte de Benicio Ríos Oxa. En ese entender, queridos televidentes, hoy tenemos que enfrentar graves dudas, o estamos ante una grave duda, que es elegir por el cáncer o elegir por el SIDA. Nada ni nadie nos obliga, es un derecho el poder viciar, el marcar nulo o en blanco finalmente este próximo domingo 7 de diciembre. Quedan 5 días, muy pocos días quizás, para definir cuál es el futuro de la región del Cusco, pero tenemos que dar nuestra voz de protesta. A propósito, queridos amigos, el día de hoy tenemos que hablar de un tema que también importa bastante al público cusqueño y se refiere particularmente a un movimiento regional que está participando en esta segunda rueda electoral. Nos referimos al partido Causachun, un partido que está conformado por algunos elementos no muy apropiados, como también tiene una reserva moral considerable. Vamos a continuar con este tema luego de la primera llamada telefónica. Adelante con la primera llamada. Buenas tardes. Soy un proveedor de la región. Esta mañana he ido para que se me pueda girar mi chequecito, pero me he dado con la ingrata sorpresa que todas las cuentas de la región están congeladas. Entonces no sé si los demás periodistas tienen conocimiento. Yo hago de su conocimiento como una preocupación muy fuerte. Como yo hay muchos proveedores,
y no sé qué vamos a hacer, estamos que lloramos porque también nosotros debemos a la SUNAT, debemos a nuestros trabajadores y nos deben un montón de plata. Ahora no sabemos qué hacer, recurrimos a su periódico para que nos ayude, por favor, muchísimas gracias. Las gracias al televidente por confiar en este programa de corte juvenil que lo que busca es mostrar al Cusco lo que realmente está pasando y hacer eco a la llamada del televidente para decirle al amigo presidente regional, Magíster René Concha Lezama, involucrado recientemente en audios que evidencian actos de corrupción al interior del gobierno regional del Cusco. ¿Qué está pasando con el pago a proveedores? ¿O es que están guardando un poco de dinero para cargar las maletas? Que se escuchó en las grabaciones telefónicas, en las grabaciones donde se cargaban 50.000 por maleta, que se tenía que cortar proyectos pequeños para favorecer a otros. Magíster René Concha Lezama, en atención al cargo tan importante que desempeña como presidente regional del Cusco, le pediríamos que no congele las cuentas. Usted tiene una obligación porque usted administra directa e indirectamente también la región del Cusco. Cumpla con el pago a los proveedores. Son gente que trabaja por algo, no como otros individuos que simplemente estiran la mano y van a recibir dinero gratuitamente y de manera poco legal, según algunos audios que el pueblo del Cusco ya se pudo enterar. Adelante con la siguiente llamada. Buenas tardes, señor General Garancho. Felicitarle en primer lugar por su espacio muy sintonizado. Decirle de que tengo bastante saldo y quisiera que me escuche. No sé si usted ha tenido la oportunidad de poder leer algunos periódicos, entre ellos el Diario del Sol, en el que dice: de ganar el voto nulo o blanco, solo generará una tercera vuelta entre Benicio Ríos y Edmond Licona. Quiere decir, si es que gana el voto blanco nulo, va a ir de acá de 3 meses a otra tercera vuelta, pero exactamente los mismos que quedaron para esta segunda vuelta. No se va a convocar nuevos equipos, nuevos partidos. Por lo tanto, lo que usted está propiciando, el voto nulo o viciado o blanco, va a quedar en saco roto. Entonces sería un gasto nuevamente para el pueblo. Yo sugiero a los que están escuchando a usted, porque es un espacio sintonizado, y que votemos por el mal menor. Yo he sido del APU, pero lamentablemente con tantas cosas que me sacan, en la vida voy a seguir cegándome con él. Gracias a la señora televidente, le agradecemos por su gentil e inteligente sintonía, pero en principio desvirtuar el comentario que hace. No existe tercera vuelta electoral. Si ganamos con más del 66.6%, automáticamente la votación se anuló. La elección, me corrijo, y tendríamos que llamar a nuevas elecciones por un voto digno, decente y acorde a la altura, a la majestad del Cusco, de la región en la que nos encontramos. Así que, señora televidente, con todo respeto, le pediríamos que también usted se informe a través de la página del Jurado Nacional de Elecciones, quien tiene prescrito lo que estamos comentando. Y nos volvemos a rectificar, queridos televidentes de RTV Canal 45 y 91 de Movistar en el cable. Nosotros tenemos un solo compromiso, y ese compromiso lleva por nombre el Cusco. Estamos casados con el Cusco, y no vamos a permitir que ni sentenciados, ni improvisados e investigados por lavado de activos pretendan llegar a ser presidente regional. Adelante con la siguiente llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para simplemente aclararle, señor periodista, de que el presidente regional René Concha no tiene la facultad para congelar las cuentas. Si usted no está enterado, han pedido intervención de la Contraloría y del Ministerio de Economía y Finanzas para que intervengan y congelen las cuentas por las irregularidades y actos de corrupción que se han detectado en el gobierno regional. Así es que los proveedores que estaban a la expectativa para recibir sus pagos de cheques o cobros pendientes, lamentablemente van a ser inmersos en este catástrofe que ha ocurrido por culpa de estos ineptos y gobernantes que posiblemente el pueblo de Cusco los ha elegido. Gracias. Las gracias al televidente y decirle que el término congelar
no es necesariamente la atribución de René Concha Lezama en su condición de presidente regional, pero lo que todo el Cusco sabe es que no se está cumpliendo con los pagos. ¿Qué pasa con usted, señor René Concha? ¿Qué pasa? ¿Por qué no cumple con honrar la palabra de un caballero y cumplir con las obligaciones propias de la región? Al margen de su incapacidad, que ya está demostrada con el Hospital Antonio Lorena, los actos de corrupción, encima quiere ser cabeceador y no pagar en la región. Cumpla, señor. El dinero no es de usted, el dinero es de nosotros, quienes contribuimos para que esta región crezca. Y lo que le pedimos como mínimo es respeto, señor René Concha Lezama, presidente regional. Pague, cumpla, por favor, con aquellos que proveen, que no están pidiendo limosnas, no piden maletines, quizás no tienen grabaciones y por eso no se les paga. ¿O qué es lo que está pasando con el gobierno regional, que realmente da vergüenza? Adelante con la siguiente llamada. Aló. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, le estamos escuchando. Buenas tardes, señor. Quería opinar sobre el voto nulo. En mi casa somos 10 y vamos a votar voto en nulo. Le apoyamos a usted todo lo que dice, porque otro delincuente más ya no queremos, porque las sartas de delincuentes de Coco Acurio y su mancha de los Charlies han robado todo en el Cusco, entonces no queremos más. Gracias. Gracias a la televidente y felicitarle por esa entrega que está teniendo el pueblo del Cusco realmente a favor del voto viciado, un voto decente, un voto digno y un voto que muestre el amor por la tierra en la que vivimos. Basta ya, queridos amigos, estimados televidentes, de apostar por personas sentenciadas e investigadas como el señor ingeniero Benicio Ríos Oxa por más de 50 procesos que estaría siendo investigado. Y en el caso de Edwin Licona, la Fiscalía de la Nación, nada más y nada menos, lo estaría citando para el día de mañana, que tendría que dar su manifestación por la denuncia de lavado de activos y presuntamente asociación ilícita para delinquir. Me vuelvo a ratificar, ya que todo lo que se da en este programa en un plano de transparencia es subido a través del YouTube. Tráfico o asociación ilícita para delinquir, hecho presumible, y por otra parte tenemos el delito de lavado de activos para Edwin Licona. Adelante con la siguiente llamada telefónica. Buenas tardes, señor periodista. Tenemos que ser responsables para elegir al gobierno, cualquiera de los dos. Y para mí la opción es el APU. Gracias. Respetamos totalmente su opinión, señora, si usted lo que pretende es apoyar a una persona que está siendo investigada por más de 50 procesos, como el señor Benicio Ríos Oxa, que tiene que esclarecer el caso de Concetur Machu Picchu, tiene que esclarecer Yanaguara, tiene que esclarecer cómo lo vacaron. Bueno, lo vacaron finalmente, pero muchos se hacen los de la vista gorda y no recuerdan que lo sacaron de la Municipalidad Provincial de Urubamba cuando era alcalde por contratar a un integrante de su familia en el mismo municipio. Si hizo eso en el municipio de Urubamba, me pregunto qué haría en el gobierno regional. Y el señor en cuestión, si no zanja, soluciona sus problemas hasta el próximo 1 de enero, ¿en manos de quién recaería la presidencia regional? Del señor Jean Paul Benavente García. ¿Y qué pasó con Cosituc, señor Benavente García? ¿Qué pasó con las investigaciones cuando usted fue parte del gobierno de Hugo González Ayán, el delincuente que ahora se encuentra en Quencoro? Adelante con la siguiente llamada. Buenas tardes, señor periodista. Solamente decirles que a veces las decisiones no las podemos compartir, pero creo que se respeta, ¿no? Nosotros respetamos su decisión de usted, que es el voto viciado o el voto nulo, la respetamos, pero no la compartimos. Y creo que en el caso del señor Licona, yo quisiera hacerle una pregunta al señor Licona, de que sobre si el señor Licona sería sentenciado por los procesos que le están denunciando, la vicepresidenta está en capacidad de poder gobernar la región. Muchas gracias, señor periodista. Gracias al querido televidente por su gentil e inteligente sintonía y por su llamada telefónica. Y yo también haría la misma pregunta a Win, o el investigado por la Fiscalía de la Nación. ¿Qué pasa, señor Edwin Licona, si comprueban lo del lavado de activos? ¿Estaría realmente en capacidad la monosilábica
de Piedad Vargas Sota de asumir la presidencia regional, porque también parece que tendría denuncias pendientes o posible y presuntamente le estarían denunciando por venta de títulos profesionales. Una joyita realmente nos salió Piedad Vargas Sota, lo que le falta en palabras, presumiblemente, porque no quiero tener un proceso, le sobraría en acciones a la señora Piedad Vargas Sota. Adelante con la siguiente llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, francamente todos pueden ejercer su derecho en la democracia, pero ¿qué pasa, digamos, si al señor Wynn no se le encuentra ninguno de lo que se le está imputando, ningún delito? Ahora, otra cosa, el voto en blanco es el voto de la dignidad, el voto viciado. Mejor que ya no vayan a votar, pues, que ya no participen, que no vayan y que paguen su multa. Yo creo que así se habría mejor dignidad. Muchas gracias. Las gracias al televidente, pero decirle, señor televidente, que si no concurrimos a votar, en principio vamos a tener una multa, y en la situación económica en la que está el país, no creo que nadie esté en posibilidades de pagar una multa por un simple capricho antojadizo. Sí hay que concurrir como ciudadanos, y hay que ejercer el libre voto, que nadie les obliga a votar por el sentenciado o por el investigado. Finalmente, si es su decisión, votemos transparentemente por un voto que demuestre la dignidad, que en nuestra opinión personal es el voto viciado. Y para alegría de quien les habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, y los integrantes del programa La Juventud Tiene la Palabra, estamos avanzando. Aparentemente nadamos contra la corriente, pero creo que podemos dar una muy bonita sorpresa de dignidad y de amor al pueblo cusqueño. Adelante con la siguiente llamada. Buenas tardes, señor Gavancho. Buenas tardes. Nuevamente felicitarlo por su programa y por alentar al electorado cusqueño a votar en blanco o viciado, porque realmente no tenemos ninguna alternativa. Y ahora, ¿qué nos esperaría si ganaría el voto viciado o nulo? Porque los candidatos que se han presentado a estas elecciones, desgraciadamente, todos tienen sus cositas oscuras. Tenemos al candidato más próximo, que ha sido el señor Wilson, que ha sido congresista y no ha hecho absolutamente nada por el Cusco. ¿Qué podría hacer como presidente regional si en caso se diera el caso de que él podría entrar hacia las elecciones? ¿Y qué haríamos con Cuaresma o toda esa gente que ha pasado por como alcaldes o como presidentes regionales y no han hecho absolutamente nada por el Cusco, que está pidiendo a gritos que se haga algo? Yo nuevamente me auno a usted de que el pueblo cusqueño le diga basta a la corrupción. Gracias. Gracias, querido televidente, y nos aunamos a sus palabras. Basta a la corrupción, basta a los cínicos, a los desvergonzados, que hondamente pretenden ser presidente regional, sujetando una pelota o sujetando un chullo. ¿Quién les cree? ¿Y por qué les tendríamos que creer si tienen tantos anticuchos y picarones en su vida, no personal, sino en su vida pública? Dios libre a la región si alguno de estos dos señores entraría el próximo domingo como presidente regional o sería electo. Por una parte, Benicio Ríos Oxa, la joyita del Acuerdo Popular Unificado, denunciado por malversación de fondos, y Anahuara Concetur, investigado por más de 50 procesos. Y por otra parte, el señor Licona, citado mañana por la Fiscalía de la Nación, la desaparición de 86,000 galones de combustible y los problemas internos de Causachum, que en breves instantes daremos a conocer a todos aquellos que nos sintonizan a través de RTV Canal 45 y 91 de Movistar en el cable. Adelante con el siguiente contacto telefónico. Muy buenas tardes con toda la digna audiencia, y felicitarle por este programa que usted viene conduciendo y de alguna forma nos dilucida, nos da a entender de cómo es que todo el aparato del gobierno regional viene haciendo su campaña política en apoyo a este candidato del Chuyo en provincias. Exclusivamente yo vengo de Colquepata, eso está en la jurisdicción de Paucartambo. Todo el aparato del gobierno regional, todas las camionetas en sí vienen vergonzosamente trasladando toda la propaganda y personas
a efectos de convencer a la gente del campo a fin de que den su voto por el candidato del Chuyo. En consecuencia, estos son pues unos delincuentes de cuello blanco. Gracias. Gracias, señor televidente, y realmente la indignación que tiene el pueblo cusqueño, y no es que insulten por insultar. ¿Cuánto tiempo más querían que soportemos, señor Chuyo, o señor Win, o señor Combustible, como lo llaman en las redes sociales? Más de 86.000 galones de combustible que desaparecieron por arte de magia del ingeniero que acabó en 19 años, el superingeniero Edwin Licona. El día de mañana tendrá que recitar y cantar en la Fiscalía de la Nación porque lo han citado y está siendo investigado por lavado de activos. Tampoco apoyamos al señor Benicio Ríos Oxa porque nos indigna que algunos digan que estamos en una guerra sucia. ¿Qué guerra sucia? ¿Guerra sucia es decir la verdad? Pues si eso es decir, si guerra sucia es decir la verdad, que viva la guerra sucia. Adelante con la siguiente llamada. Aló. Buenas tardes. Señor periodista, no quería participar en su programa, gracias por la oportunidad. Fíjese, señor periodista, toda la prensa solamente sirve para poder criticar y acusar a los dos candidatos. Pero, ¿cómo van a plantear la prensa en su conjunto qué soluciones? También hagan pues unas soluciones, planteen alternativas. Si ustedes dicen voto viciado, si va a haber próximas elecciones, ¿qué candidatos tenemos en Cusco? No hay uno, un limpio, no hay. Entonces, pues, yo pienso de que todo esto está, pues, direccionado siempre al menos problemático lo están apagulando y al más problemático lo están abanderando. No, pues, señor periodista, esas cosas tienen que analizar, pues. Gracias. Gracias, señor televidente, y nosotros planteamos la solución inmediata al problema, voto viciado, y en referencia a aquellos personajes que dicen que no podemos ir por el voto viciado y que apoyemos al mal menos perjudicial para el Cusco. ¿De qué tipo de decencia hablamos? ¿Qué tipo de dignidad tiene la región del Cusco? No podemos elegir entre el cáncer y el SIDA, la pelota o el chullo. Quedan 5 días, nadamos contra corriente para muchos, pero tenemos la conciencia tranquila y las manos limpias, porque no hemos recibido ni maletitas, ni 50.000, como tantos detalles que se escucharon en los audios, donde muchos ahora se hacen los estrechos. ¿Por qué no salen a la palestra después de haber escuchado los audios, donde se comprobó que el gobierno regional del Cusco, dirigido por el incompetente, y me ratifico, incompetente, del magíster René Concha Lezama, permite que la corrupción reine en el gobierno regional del Cusco? Adelante con la siguiente llamada. Muy buenas tardes. Mire, referente a este asunto, el sistema de la corrupción se debe justamente, y se hace una escala cada vez más grande, por la debilidad de las autoridades, especialmente en el Poder Judicial, el nivel de corrupción que existe ahí. Así vayamos a una segunda vuelta, tercera, cuarta, quinta vuelta, hagamos lo que hagamos, siempre se van a presentar corruptos, porque saben que el Poder Judicial es débil y que los va a sancionar levemente. Por lo tanto, no sé cuál va a ser la solución de este problema. Donde debemos de enfocar, creo, es más en la parte legal. Que a estos que van a salir los sancionen con todo el peso de la ley. Y bueno, ahí yo creo que las medidas van a ser muy buenas. Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. En este programa, La Juventud tiene la palabra, programa con la finalidad, que tiene la finalidad principal de dar a conocer al público cusqueño lo que tienen que saber. Hay mucha gente que quizás tiene una manera diferente de trabajar, pero nosotros no podríamos descansar en la noche si no difundimos noticias de este tipo, noticias que tiene que conocer la colectividad, más aún, faltando o restando solamente 5 días para las próximas elecciones que definitivamente marcarán el éxito o el fracaso de la región del Cusco. Pensemos de manera inteligente, queridos televidentes, pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las futuras generaciones. ¿Qué pasaría si alguno de estos señores, señor Chuyo, o señor Pelotita, o señor Causachu, o señor Acuerdo Popular Unificado, entrarían como presidente regional? ¿Qué pasaría con la región?
Es más, regresando al tema de Edwin Licona, está siendo respaldado claramente por todo el aparato del gobierno regional. Hay audios que lo vinculan y el señor Licona no dice nada. Parece que se contagió de su candidata a vicepresidenta, de la señora Piedad Vargasota, y no quiere hacer ningún tipo de deslinde. Perdóneme compararme con usted, señor Edwin Licona, pero si hablan de mí, yo no permitiría que nadie lo haga, y si lo hacen, iría medio por medio a defenderme. Pero usted ha optado por una cultura de mudo, de callarse, de estar en silencio, o es que tiene temor a las preguntas que le van a hacer. ¿Dónde está tanto combustible? Más de 1 millón, queridos televidentes, de nuevos soles, que equivaldrían los 86.000 galones de combustible que han desaparecido en Ranracasa, Paruro. ¿Es justo que un candidato de este tipo pretenda ser presidente regional? Un hombre investigado por múltiples acciones y encima un hombre que parece que se copia las actitudes de un ingrato como Carlos Moscoso Perea, que en breves instantes hablaremos detallitos que quizás le duelan, pero tiene que conocer el pueblo del Cusco. Adelante con la siguiente llamada. Buenas tardes. Aló. Aló. Buenas tardes, señora, le estamos escuchando. Buenas tardes, señor. Realmente estamos yendo de corrupto en corrupto. ¿Y cuánto se ha atrasado el Cusco? El Cusco realmente no sabe qué hacer en estos momentos. Estamos en una incertidumbre. Y bueno, si votamos en blanco o votamos un voto viciado y gana esto, no sé cuántos meses más vamos a demorar, porque ya hemos perdido tiempo con González Sayán, con Coco Acurio y también actualmente con el señor, con el presidente que está actualmente, ¿no? Y lleno de corrupción. Entonces, ¿cuánto tiempo más el Cusco se va a perjudicar? ¿Qué debemos hacer? Realmente estamos en una tensión. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a usted, señora televidente, y decirle que no es pérdida de tiempo cuando un pueblo tiene dignidad. No es pérdida de tiempo cuando les decimos basta a los caraduras, a los corruptos, a los investigados, a los denunciados, que horrendamente quieren sentarse como presidente regional. No sé qué tipo de sustancia, de alimentos consumen estos señores, no digo ilegal, pero qué tipo de sustancia que les da tanta frescura para hablar con tanta libertad después de estar investigados por tantas cosas que son ilegales, indebidas. En su momento se probarán, pero particularmente hablando de Benicio Ríos Oxa, nada ni nadie le puede quitar los 4 años, que en mi opinión personal no está bien. Debió ser efectiva la pena, no solamente suspendida. Adelante con la siguiente llamada. Buenas tardes, señor periodista. Buenas tardes. Viendo su programa, quería unirme a bastantes llamadas que han hecho para aunarme al voto nulo viciado. Pero ¿qué podemos hacer con el resto de la población? Si hablamos de corruptos, desgraciadamente la corrupción en el Perú se ha extendido como un cáncer, como una raíz de la peor hierba mala. Y recordemos que el ciudadano peruano ha votado por Alan García y ha salido segunda vez. O sea, que no nos parezca raro que en estas elecciones no gane el voto viciado o blanco y salga uno de estos nuevos delincuentes que quieren ser ahora presidente regional, ¿no? Ojalá que Dios nos bendiga haciendo que el voto nulo o viciado gane. Gracias. Nosotros también le agradecemos, señor televidente, y también estamos pidiendo no solamente a Dios, que de Él lo puede todo, sino a la población inteligente del Cusco. ¿Cuántos años más vamos a permitir que la historia se repita cíclicamente? El anterior presidente regional, el delincuente del arquitecto Coco Acurio Tito, firma cuadernito, queridos televidentes. El actual presidente regional, investigado por actos de corrupción al interior del gobierno regional del Cusco, porque ya le estarían investigando o ya le habrían aperturado una posible investigación a René Concha Lezama. El anterior presidente regional, bien guardadito en Quencoro, Hugo González Sayán, delincuente. ¿Cuánto le robó al Cusco? Queremos este tipo de gente que sigue enquistada en el poder. Y lo que más nos duele
es que existen algunos medios donde hablan de guerra sucia. Acá no hay guerra sucia. Lo que queremos es orden, es dignidad y es amor por el pueblo del Cusco. Ni improvisados, como Edwin Licona, e investigados, ni tampoco sentenciados, como Benicio Ríos Oxa. Adelante con la siguiente llamada. Señor periodista, buenas tardes. Quisiera opinar sobre los dos candidatos. Realmente es decepcionante, pero tenemos una opción. En este caso el señor Jean-Paul Benavente García, ¿no? Entonces es una de las opciones como profesional, como una persona que no tiene denuncias ni sentencias. Entonces creo que es una de las opciones que toda la población del Cusco podemos optar por él. Gracias. Gracias, señorita televidente, pero decirle e informarle, quizás desconoce, que el señor Jean-Paul Benavente García estaría siendo investigado por la presunta sobrevalorización de un bien inmueble adquirido por Cosituc, también por gestiones poco transparentes cuando trabajó Jean-Paul Benavente García, candidato a la vicepresidencia regional por el Acuerdo Popular Unificado en el gobierno de González Ayán. ¿De qué tipo de inocentes hablamos? Ninguno es inocente. No digo que sean sentenciados, pero mínimo están siendo investigados y moralmente hablando dejan mucho que desear, al menos en mi opinión personal. Es una interpretación que hago, pero tengo todo el derecho de hacerlo porque soy un ciudadano que amo al Cusco y me duele que a 5 días existan medios que digan que estamos en plena guerra sucia. Más bien sucios ustedes, que no se atreven a definirse. Una persona clara, una persona transparente y que no tiene rabo de paja, no tiene por qué comprometerse por ciertos aspectos e intereses. Adelante con la siguiente llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo veo de que acá está oliendo a pescado podrido. ¿Por qué? Los señores, el pueblo que no ha votado por estos dos señores en la primera vuelta, si van a viciar su voto, ¿a quién van a favorecer? Benicio va a ganar con los votos que ha tenido en la primera vuelta. Y no me parece, eso también hay que analizar. No, o sea que tampoco el otro no se pase de vivo aprovechando con un voto en blanco. Muchas gracias, es todo. Las gracias al televidente y decirle que el voto viciado favorece ciertamente a alguien, y ese alguien tiene por nombre Cusco. Y a propósito de Cusco, vamos a cambiar un poquito el tono de las informaciones para decirles lo siguiente. El pueblo, el Cusco, tiene que saber esta noticia, que es la siguiente. El señor Edwin Rojas, secretario de la organización del partido Causachu, el partido que estaría llevando a Edwin Licona como candidato a la presidencia regional, presentaron una denuncia en el Ministerio Público por la presunta comisión de delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación de documentos. No hablamos simplemente por hablar, tenemos el documento recibido en mesa de partes de la Segunda Fiscalía Provincial en lo Penal Corporativa del Cusco en fecha 25 de noviembre a horas 9:55. Vamos a darle paso a esta llamada telefónica para luego leer esta denuncia que representa la traición del partido que dirige Carlos Moscoso Perea y la ingratitud del alcalde electo, que sin haber empezado ya está maltratando a la gente de Causachu. Adelante con la llamada telefónica. Aló. Buenas tardes, le agradezco por el espacio. Bueno, en esto ya hay que ser puntual. Yo protesto por el maltrato al pueblo cusqueño, a la inteligencia de la gente. Comenzando, disculpen, por los periodistas. Claro, con dos excepciones, ¿no? Pero es el maltrato que dan al cusqueño, que creen que es una persona torpe, que no entiende, que ve todos los canales y avasallan, ¿no? Y por los votos. El señor Benicio tiene sentencia. El otro señor no tiene ninguna sentencia, pero de la noche a la mañana, como que se ha traído su abogado de Lima, Benicio, ya hacen aparecer ahora toda clase de sentencias. Por favor. Ahora, respecto al que está de
presidente regional hoy. Qué difícil será ser presidente ahora con tanto enemigo. Primero, ahí dentro con toda la gente de Acurio. Segundo, los periodistas que sin hacer una investigación de los problemas informan la verdad. ¿Será que extrañan los cheques que les pagó Acurio? En cuanto a los votos, estamos viendo de qué manera vamos a salvar la democracia. Tiene que haber una elección. Están impulsando a que haya voto sea nulo. Mismo señora lo pide que el voto sea vivo, dice Bobby. ¿No? ¿Cómo pueden ustedes orientar así los periodistas? Ahora, ¿quién impulsa ese voto viciado? Gracias, señora televidente, pero también me quedo un poco sorprendido con la actitud de parte de usted. Usted, que aparentemente debe tener más de 50 años, debe entender que el pueblo ya está cansado de corruptos, de investigados, de sentenciados. ¿Y qué busca el voto viciado? Dignidad para el Cusco. El Cusco es digno y merece todo el respaldo de aquellos que amamos esta tierra, porque queremos esta tierra, y no vamos a elegir entre uno y entre otro. ¿Usted escogería entre el cáncer y el SIDA, señora? Creo que decidiría vivir, y nosotros no lo propiciamos por un interés antojadizo. No es un capricho personal, es muestra de amor a un pueblo que está cansado, que necesita un resarcimiento moral, y que el Perú entero sienta que cuando el Cusco dé ese voto viciado, el Perú tiembla entero. Adelante con la llamada telefónica. Aló. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos todas ante personas que no tienen capacidad. Y tienen capacidad no solamente las personas no de acuerdo que comienzan programas como este. 10 años de universidad y sigue diciendo la historia de nosotros vamos a los 21 años. Me da vergüenza decir que yo he sido brasileño de derecho y hablo tanta cultura en un medio público. Qué lástima que en vez de construir una ciudad, comencemos a destruir. Echando de barro y con gente que quiere construir una ciudad. Me da mucha pena, señor usted. Gracias. Gracias al televidente, su punto de vista. Vamos a continuar con el documento que tenemos entre manos. Muchos nos dijeron en horas de la mañana que hay que dejar gobernar al señor Carlos Moscoso Perea, que ha sido electo para el periodo 2015-2018. Pero ¿cómo apañar a una persona que en principio peca de ingrato? Segundo, que discrepa mucho con la fe que depositó la gente de su partido político. Y como muestra de ello tenemos una denuncia en la segunda Fiscalía en materia penal corporativa del Cusco de fecha 25 de noviembre del 2014. Denuncia que plantean los integrantes del partido o del movimiento, porque de partido ya no tienen ello, del movimiento Causachu, contra Carlos Moscoso Perea por el presunto delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación de documentos. Así que no se asusten, amigos del Cusco, posiblemente Carlos Moscoso entre el 1 de enero a juramentar, pero a la semana o al mes. No afirmo categóricamente, presumo, en atención al documento que tengo de la segunda Fiscalía Penal Corporativa del Cusco. Sería vacado, y lo vamos a explicar en breves instantes. Adelante con la llamada telefónica. ¿Aló? Tardes. Buenas tardes. Es que yo estoy de acuerdo con el voto viciado. Pero ayer escuché en un medio radial que una periodista estaba comentando que si dices gana el voto viciado, los dos candidatos volverían a lanzarse otra vez. No sé si eso será cierto o cómo será. Yo quisiera que me expliques. Gracias. Gracias, señora televidente. Para el día de mañana vamos a traer el documento que nos va a explicar con prueba en mano qué pasaría si el voto viciado que tantos menospreciaban y que tantos decían que era un voto insignificante, pero que puede dar la sorpresa el próximo domingo 7 de diciembre, ¿qué pasaría?
Algunos dicen que se volvería a elegir entre el sentenciado y entre el investigado, cabe decir, Benicio Ríos y Edwin Licona Licona. Nosotros no opinamos eso. Opinamos de que se va a dar un nuevo proceso electoral en un tiempo máximo de 180 días calendario, es decir, antes del 7 de junio. Pero para evitar discrepancias, el día de mañana traeremos el documento donde efectivamente podamos dar a conocer a la población lo que ha de ocurrir si es que gana el voto viciado, que de seguro muchos no quisieran que gane, porque obviamente tienen compromisos de naturaleza económica con ambos candidatos, aspecto que presumo y tengo el derecho a hacerlo. Y si están en contra mía o se sienten afectados, pues instauren sus denuncias penales, porque yo no le tengo temor a nadie. Cuando alguien habla con la verdad y es temeroso de Dios, se conduce correctamente, no tiene por qué bailar la danza del chucchu, ni por qué asustarse ante llamaditas o mensajitos que comedida y oficiosamente nos hacen llegar en ocasiones. Adelante con la siguiente llamada. Aló, señor, muy buenas tardes. Un favor, quería participar respecto a los candidatos. Primero, para manifestar de que qué pasaría si pues está voto viciado. Pero si se presentan en estas elecciones otra vez dos candidatos que se han presentado y vuelven a salir los dos candidatos que ahora están pues compitiendo en la segunda vuelta, hacer lo mismo. Y aparte decir, ¿no?, de que no entiendo por qué se propicia un voto viciado. Nosotros tenemos a dos candidatos que así haga otra vez otra vuelta, le presenten candidatos, siempre va a haber corruptos. Y bueno, ver de que estas cosas pues prácticamente a veces es como que hay personas, discúlpeme la que le dicen, que no tienen de repente no han terminado esto, la facultad de Derecho, han terminado y conduciendo. Gracias, señor. Gracias, señor televidente, por su participación, pero nosotros nos ratificamos y continuaremos apostando abiertamente, no como los timoratos que no se atreven a decir las cosas de frente, porque no son francos. Nosotros no lo ocultamos, estamos fomentando el voto viciado. ¿Y saben qué? No es delito, le cueste, le arda o le pique a quien sea. No es delito, al contrario, es una muestra de amor y de dignidad por el pueblo del Cusco. Continuando con el documento de la denuncia contra el señor Carlos Moscoso Perea, candidato electo, ahora alcalde, que juramentaría en el mes de enero, parece que habría cometido de manera presunta el delito contra la fe pública, en su modalidad de falsificación de documentos. Toda una perlita, el doctor Carlos Moscoso Perea. Y me pregunto, ¿dónde quedaron sus clases de Derecho, doctor Moscoso Perea? ¿Dónde quedó sus clases de maestría, su doctorado, para que usted esté inmerso en una denuncia no por cualquiera? Una denuncia por parte, y le vamos a dar lectura a quienes instauran la denuncia antes de darle paso a la siguiente llamada telefónica, esperando que nos entienda unos breves instantes. Delito contra, le vamos a dar la lectura rápidamente, al amparo del artículo 2º, inciso 20 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, recurro ante su despacho interponiendo denuncia penal contra Carlos Moscoso Perea como autor directo del delito de falsificación de documentos y contra la fe pública, instaurado contra Napoleón Edgar Llanos Candia, David Mormontoy González, el candidato alcalde de Huanchac por el partido de Causachum. Lo estaría también denunciando, doctor Moscoso. Y también el personero legal, como personero legal del movimiento regional Causachum. Tienen muchas cosas que arreglar los amigos de Causachum. Y el señor Moscoso tiene muchas cosas que ordenar. Y un consejo, señor Moscoso: la prepotencia y la ingratitud es algo que no se puede pasar por alto. Si usted está donde está, y si permiten que se sienta como alcalde, es porque el pueblo lo eligió, no es para que se le suban los humos. No olvide sus orígenes de juguero, zapatero y hasta de picantero, con el debido respeto. Adelante con la siguiente llamada. Buenas tardes. Yo quería dar mi opinión e indicar que prefiero votar por una persona que todavía no se le ha aprobado nada, a votar por una persona tan corrupta como es el señor Benicio Ríos. Y a mí me consta porque he tenido la oportunidad
de trabajar cuando él era alcalde de la Municipalidad Distrital de Urubamba, he hecho unas liquidaciones de obra, y nunca me quisieron pagar si es que yo no les daba el 10% de lo que me correspondía por el esfuerzo y sacrificio que yo como profesional tengo. Después de 2 años, y ha sido el periodo donde él también ha sido vacado por nepotismo, es que recién me han hecho pago de un trabajo limpio y justo que he hecho. ¿Cómo podemos nosotros comparar entre una persona corrupta y otra persona que todavía no le han probado nada? Gracias. Gracias a la señorita televidente, pero también pedirle que no pretenda ponerle alas y aureola al santo, a San Edwin Licona Licona. Si sería santo, el día de mañana no tendría por qué estar en la Fiscalía de la Nación para recitar y cantar todo el proceso de investigación, porque está siendo denunciado. No tiene una sentencia, es cierto, pero la denuncia es bastante grave. Es lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, y el Ministerio Público verá qué es lo que va a pasar. Y no defendamos tampoco posiciones que no son defendibles desde ningún punto de vista. Voto viciado, voto inteligente, por amor al Cusco, por cariño al Cusco. Adelante con la siguiente llamada. Aló, buenas tardes. Solamente para dar mi opinión respecto al tema que están tocando. Mira, hoy día yo he estado viajando por la zona de Cari porque soy comerciante. Y en la ruta me paré en una tienda y de pronto veo a algunas personas que estaban con su casaca roja y yo les he identificado que son personas que estaban trabajando en con Coco Acurio, inclusive hace poco estaban con Concha, pero hoy día están haciendo campaña para Calzacho. Eso quiere decir que es verdad que el gobierno regional está apoyando, quizás acá en Cusco no se ve, pero en provincias altas no llega la prensa. Ahorita están haciendo campaña la gente del gobierno regional, utilizando campañas, utilizando los recursos públicos. Nada más. Gracias, señor. Gracias al televidente, su opinión la respetamos profundamente, y decirles también, amigos del Cusco, que a unos días, en breves días, en 2 días, se estaría eligiendo al nuevo presidente de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Esperemos que los más de 15 vocales encargados de elegir al nuevo presidente de la Corte Superior del Cusco elijan bien. Necesitamos vocales dignos y decentes, que sepan administrar justicia y que no den penas, que en nuestra opinión dan pena, como por ejemplo Benicio Ríos Oxa, segunda sala penal, y las sentencias pueden ser cuestionadas, es un derecho que tenemos los ciudadanos. ¿Cómo es posible? Solo 4 años y encima suspendida la pena. Da pena realmente esta sentencia por parte del Poder Judicial. Tendrán en su conciencia si administraron adecuadamente o no la justicia a nombre de la nación. Regresar al tema de la gratitud, el agradecimiento que debería tener Carlos Moscoso Perea con la gente que lo eligió para llegar a ser alcalde del Cusco. Pero parece que Carlos Moscoso Perea se olvidó de sus orígenes. Y no solamente hablo de sus orígenes donde nació en Tarapoto, sino hablo de sus orígenes como político. Señor Carlos Moscoso Perea, no sea ingrato, que la gente de Causachum quiere dejarlo y posiblemente hasta busquen su vacancia. Y ojalá que no pase, porque no queremos el mal del Cusco, pero creo que sería mejor no tenerlo, en lugar de que usted se mantenga, de comprobarse que hubiera falsificado firmas y afectar la fe pública de un pueblo. Adelante con la siguiente llamada. Muy buenas tardes al público cusqueño, al público inteligente, como usted mismo lo llama. Quisiera, o mejor dicho, nos estamos olvidando de un sector que está jugando un papel muy importante en estas elecciones, ¿no? Me gustaría que usted mismo, ¿por qué no desenmascara a ese grupo de periodistas que también son parte de la corrupción? ¿Por qué no hacer un enfrentamiento a ellos? Todos los canales hablan una cosa a favor del uno del otro. ¿Por qué usted no habla nada del defensor de la corrupción, de su taitacha Alocilla? ¿Por qué no dices nada? Me gustaría que te enfrentes a él. Este canal es, todo el Cusco lo sabe, este canal está dedicado a la corrupción, sino ¿de dónde han aparecido estos audios? Audios trucados, denuncias para Benicio Ríos. ¿Por qué? Vote por el APU, señor.
Bueno, le agradecemos al televidente por la llamada y le decimos claramente lo siguiente. Nosotros no metemos las manos al fuego por nadie, pero si estamos en RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, es porque creemos en la dignidad, en la verdad y en la transparencia que mora en este medio televisivo. Y si tienen alguna queja contra algún periodista, háganlo valer en la vía pertinente, por ética, como comunicador social, en atención al artículo 2º, inciso 4 de la Constitución Política, en la cual me amparo para estar frente a esta cámara, frente a todos ustedes, queridos televidentes. No puedo atacar a otros comunicadores o periodistas, pero sí dejo expresa constancia de que estas manos están limpias, no han recibido 10 céntimos y estas uñas están bien cortadas. Quizás otros no, Dios los juzgará, porque Dios lo ve todo. Adelante con la siguiente llamada. Muy buenas tardes, señor periodista. En la mañana se difundieron unos audios y ha salido a un medio el señor Edwin Licona. Y lamentablemente a la vez también ha salido el señor René Concha, que ha aceptado que es su voz. Es decir, todas las conversaciones que tienen sobre maletines, bolsas de dinero, sería verdad, ya que el señor René Concha conchudamente ha dicho que sí es mi voz. Habría que empezar entonces a investigar quiénes son las señoritas, qué relación tienen con este señor candidato suyo, ya que ya pues habría confirmado, ¿no? También en la mañana dijo que no va a ir a Lima a rendir su declaración, ya que podría ser apresado, ¿no? Parece que ya lo está traicionando los nervios. Yo creo que debería dar la cara, eso esperamos por el bien del Cusco y por el bien de las personas que están votando por él. Muchas gracias. Gracias, señor televidente. Por su voz puedo entender que es alguien joven y nos alegra realmente que la juventud sea partícipe, sean actores activos de cambiar esta sociedad. Es la pura verdad. René Concha les ha aceptado que su voz coincide con las voces de audio, donde se escucha la clara muestra de que la corrupción campea en el gobierno regional del Cusco. Les pregunto, televidentes, ¿quieren que esto se siga repitiendo una y otra vez? ¿Podemos elegir entre un sentenciado como Benicio Ríos Oxa, un improvisado, porque ¿quién lo conoce? A Edwin Licona, ¿de dónde salió? Y presumiblemente la región entera le estaría financiando su campaña, porque ni siquiera él puede decir de dónde vienen los más de 250,000 nuevos soles que gastó solamente en el mes de septiembre de este año en medios de comunicación para hacer su campaña política. ¿De dónde tiene dinero, señor Edwin Licona, si ni siquiera consigna un lugar de trabajo en su hoja de vida, si ni siquiera fue ingeniero es ingeniero hasta hace poco, porque acabó en 19 años? Y tenemos que recordárselo. Y a propósito de su partido Causachum, hacer la aclaración de que nosotros no atacamos a la gente digna, honesta, gente realmente que merece todo el aprecio y la consideración del partido Causachum. Pero lamentablemente esta gente se siente traicionada. Prueba de ello es que tenemos una denuncia en la segunda Fiscalía Penal Corporativa del Cusco contra nada más y nada menos que Carlos Moscoso Perea, por la posible comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de firmas. Doctor Carlos Moscoso Perea, qué decepción. Espero que esa decepción no se incremente. Ya me decepcioné en algún momento por su actitud arrogante, actitud que no sabemos a qué obedece, porque si bien es cierto es doctor en Derecho, pero de humilde, le falta bastante. Y Dios proteja al Cusco de actitudes como las que usted tiene. Y recordarles, queridos televidentes, antes de irnos al comentario final, que los que denuncian a Carlos Moscoso Perea en la segunda Fiscalía Corporativa del Cusco en fecha 25 de noviembre por el delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación de documentos son el señor Napoleón Edgar Llanos Candia y el señor David Mormontoy González, candidato al municipio de Huanchac. Por algo su gente lo estará denunciando, señor Carlos Moscoso. No son simples aseveraciones, hay pruebas, hay documentos, y aquí lo tenemos. Siendo o quedando muy pocos minutos para las 3 de la tarde, nos vamos con el comentario final.
comentario final. Aquí en JTP, la juventud tiene la palabra. Viene gracias a... Estimados televidentes de RTV Canal 45 en la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, quien les habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, conductor y productor del programa de televisión La Juventud Tiene la Palabra, les agradece de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía que día a día hace que nuestro trabajo sea alentado por esa emoción que sentimos al entender y al escuchar que estamos entrando a los hogares de los cusqueños con una propuesta nueva, una propuesta planteada por un joven estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho de la primera casa de estudios para dar a conocer al Cusco lo que realmente el Cusco tiene que saber. Por favor, solamente quedan 5 días que podrían definir el éxito o el fracaso absoluto, nefasto y total de la región del Cusco. Hay mucha gente que depende de los gobernantes, ciertamente, porque la gestión regional determina el progreso de las 13 provincias y los más de 100 distritos que conforman a la región del Cusco. Exhortarlos nuevamente e invitarlos a que apuesten por un voto inteligente, un voto consciente, un voto de resarcimiento moral por el Cusco y para el Cusco, un voto viciado. El próximo domingo 7 de diciembre, voto viciado, voto inteligente. Y para culminar, amigos del Cusco, siempre invocar la santa protección del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que derrame sobre ustedes, sus familiares y sus hogares, mucha salud, mucha armonía en casa y comprensión, trabajo, porque solamente trabajando se consigue cualquier tipo de aspiración en esta vida, y sobre todo mucha inteligencia, a puertas de esta segunda rueda electoral. El día de mañana, miércoles 3 de diciembre, les comentaremos más sobre la denuncia de contra Carlos Moscoso Perea en la segunda Fiscalía Penal Corporativa del Cusco por la presunta comisión del delito de falsificación de firmas contra la fe pública. Hasta el día de mañana. Buenas tardes, permiso. JTP, la juventud tiene la palabra. Amigos, nos vamos, pero mañana regresamos. Gracias por su gentil e inteligente sintonía, a la misma hora y en el mismo lugar. Tu programa y espacio, donde tu voz se escucha. JTP, la juventud tiene la palabra. JTP, la juventud tiene la palabra. JTP. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones.